Noticentro 1, CMI. Senador de Haití asegura que no fueron colombianos los asesinos del presidente Moïse. Revela que fueron contratados por el mandatario para protegerlo. Familia de colombiano muerto en operativos de captura niega acusaciones. A pesar de las dudas, siguen detenciones de colombianos. 4 empresas de seguridad investigadas en Bogotá, revela director de la policía. Hay un coronel retirado dentro de los detenidos y también un soldado procesado por la JEP. Los cerebros del asesinato están en Haití, dice embajador en Bogotá. 7 muertos en combates en el sur de Bolívar. Minas antipersona dejan ya 195 víctimas este año. Acusado de abuso sexual en Medellín, aclara que no fue capturado, sino que se entregó. Más de 11.000 niños y niñas han sido abusados sexualmente este año en el país, revela Defensoría. Nueva donación de vacunas de Estados Unidos a Colombia. Llegan 3 millones más. Ministro de Trabajo explica cómo operará el subsidio para contratar jóvenes. Alcaldía anuncia apoyo económico para jóvenes que no tienen trabajo. Recuperan joyas robadas a la Virgen de Chiquinquirá. Balacera en el sur de Bogotá. 8 detenidos, 3 heridos. Caracas militarizada por violencia. Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla en Pregunta Yamid y censura bloqueos. Explica que el seguimiento a derechos humanos no será presencial en Colombia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Hay una nueva hipótesis sobre el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que podría cambiar el rumbo de la investigación. El ex senador opositor Steven Benoit dijo a medios locales que el presidente fue asesinado por quienes eran sus agentes encargados de seguridad y no por los militares colombianos en retiro detenidos en las últimas horas. Con el pasar de las horas se sigue conociendo más información sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, pero la verdad se enreda y nuevas hipótesis se están manejando sobre la presencia de un grupo de mercenarios exmilitares colombianos implicados en el magnicidio. El ex senador Steven Benoit habló con medios locales asegurando que los propios agentes de seguridad del mandatario Moïse fueron los responsables de su muerte, a quienes ya se les abrió una investigación y además que los colombianos habrían sido víctimas al parecer de una trampa. Enquête-là a révélé, puis devant, c'est pas colombien de présidence, c'est sécurité eux-mêmes qui tuent. Maintenant, article 47. Benoit además comentó que los exmiembros del Ejército Nacional habrían hecho parte de un comité de expertos en seguridad que llegaron a ese país en junio pasado para proteger al presidente, quien sospechaba de sus enemigos y sus intenciones de matarlo. Ahora se suman 2 pruebas más que respaldarían la presunta inocencia de los colombianos. La primera, expresada por el comisario de Puerto Príncipe, quien cuestiona que si los connacionales llegaron a la casa del mandatario en un numeroso grupo, ¿cómo es posible que ninguno de los integrantes de seguridad haya salido herido? No he visto a ningún policía víctima, solo al presidente y su esposa. Si son responsables de la seguridad del presidente, ¿dónde estaban? ¿Qué hicieron para evitar que esto ocurriera al presidente? La segunda, según cámaras de seguridad, el magnicidio ocurrió el 7 de junio a la 1 de la madrugada. Y esas mismas cámaras registraron la llegada del comando de exmilitares colombianos entre las 2:30 y 2:40 de la madrugada. Mientras crecen las sospechas del vínculo del primer ministro encargado, quien estaba a punto de ser apartado del cargo unos días antes del asesinato. Y esta noche la familia de uno de los militares colombianos abatidos en Haití pidió claridad sobre lo ocurrido y aseguró que su ser querido no tuvo nada que ver con el magnicidio del presidente Moïse. Jenny Carolina Capador asegura que su hermano Duvernay, uno de los 4 presuntos integrantes del comando que habría asesinado al presidente haitiano Jovenel Moïse y que murió durante un operativo, era exmilitar honorable que había viajado a Haití a proteger a dignatarios de ese país. Mi hermano a las 6:30 de la mañana me escribió por WhatsApp, como todos los días. Me dijo, mami, ¿cómo vieja? ¿Cómo amaneció? Las cosas se complicaron. Le dije, amor, ¿qué pasó? Me dijo, llegamos tarde. Lamentablemente llegamos tarde a la persona que íbamos a cuidar. Estoy acorralado, me tienen encerrado.
les estaban disparando. Asegura que Duvernay se comunicó ese mismo día con ella y le puso en alerta la situación compleja en la que se hallaba su hermano. Que fue un hombre con muchas menciones, con muchos elogios en su hoja de vida, y que algo extraño pasó, y de que lo que están diciendo y de las acusaciones que están lanzando contra mi hermano y sus tigres, sus leones, sus compañeros, como él le decía, son falsas. Por ahora, la familia de Duvernay pide al gobierno nacional la repatriación de su cuerpo a Colombia y la pronta claridad sobre el caso que por ahora enloda el nombre de 2 huérfanos y una viuda que deja el sargento viceprimero abatido en Haití el pasado 7 de julio. En medio de las dudas sobre los autores del asesinato del presidente de Haití, las autoridades de ese país capturaron a otros 2 colombianos por su presunta implicación en ese magnicidio. Además, se conocieron nuevos detalles de la investigación que indican que el comando que asaltó la residencia del presidente Moïse tenía la misión de detenerlo, no de ultimarlo. Con el transcurrir de las horas se han ido conociendo nuevas revelaciones e hipótesis sobre cómo ocurrió el escabroso magnicidio de Jovenel Moïse, como lo hizo el diario haitiano Le Noveliste, que citó a uno de los colombianos capturados identificado como James Solajes, quien le aseguró al rotativo que algunos se encontraban en el país caribeño desde hace 90 días. Mientras se conoció que 4 de los connacionales implicados viajaron el viernes 4 de junio desde Bogotá a Punta Cana, República Dominicana. 2 días después, estos exmilitares salieron en un vehículo alquilado por el puesto fronterizo Carrizal, ubicado a 5 horas en carro de Punta Cana con destino a Haití. También trascendió que la policía incautó varias armas de fuego, incluidas 2 pistolas de 9 milímetros, municiones y otros elementos, incluido el servidor de la cámara de vigilancia de la residencia del presidente y su chequera personal. Además, fueron hallados más de $40.000 en billetes de diferente denominación, aunque la mayoría eran de 100. Mientras que un juez declaró al diario que los 2 haitianos capturados dijeron a las autoridades que ellos eran traductores y que la misión era arrestar al presidente y no matarlo. La policía haitiana también anunció la detención de otros 2 ciudadanos colombianos por su supuesta implicación en el asesinato, con lo que el total de arrestados se elevó a 19, mientras que 3 colombianos fueron abatidos en tiroteos con las fuerzas de seguridad. Las autoridades todavía buscan a 6 supuestos integrantes del comando, compuesto por 28 personas y cuyo paradero aún es desconocido. Antes de viajar hacia Haití, el director de la policía, general Jorge Luis Vargas, reveló que son investigadas 4 empresas que reclutaron a los exmilitares detenidos y señalados de participar en el asesinato del presidente Moïse. 4 empresas de seguridad han sido mencionadas dentro de la investigación por la presunta participación de militares retirados colombianos en el magnicidio del presidente de Haití. La presunta participación de las compañías estaría relacionada con el reclutamiento, la contratación y el envío al exterior de los soldados, según reveló el director de la policía. Tenemos el nombre de 4 empresas con la seguridad, con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Se está ampliando sobre esas empresas. De igual manera, con la información que salgan, si es que existen, con los NIT, ampliando personerías jurídicas, ampliando los datos de personas naturales que estén vinculadas a ellas. La investigación también busca establecer si otros colombianos habrían participado en la planeación de este crimen. Con base en los nombres recibidos, lo que nos están pidiendo es ampliar toda la información disponible policialmente frente a las competencias autorizadas por la ley colombiana. Es lo que estamos haciendo. El presidente Iván Duque envió al director nacional de inteligencia y al director de inteligencia de la policía a Haití para participar en esta investigación. El equipo viaja a Haití a eso, a esclarecer precisamente los nexos de causalidad, los nexos de temporalidad en la presencia en territorio haitiano, en República Dominicana, en Colombia, toda la información técnica disponible, toda la información de cámaras, videos, toda la información aportada a partir de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera de Colombia. Los colombianos viajaron en vuelos comerciales desde el 6 de mayo a República Dominicana y después entraron a Haití con sus documentos personales en regla. Las autoridades colombianas revelaron la identidad de los militares en retiro capturados en Haití. El de mayor rango es el coronel retirado Carlos Giovanni Guerrero, quien fue comandante del batallón Mariscal Sucre de Chiquinquirá.
El teniente coronel retirado Carlos Giovanni Guerrero es el oficial de más alto rango detenido en Haití. Guerrero fue comandante de un batallón de infantería en el departamento de Boyacá. El otro oficial detenido es el capitán Germán Rivera García. También fue capturado el sargento Ángel Yarce y los soldados profesionales Víctor Pineda, Manuel Antonio Grosso, John Jairo Ramírez, Alejandro Giraldo Zapata, Neiser Franco, Francisco Eladio Uribe, Enalbert Vargas y John Jairo Suárez. En acciones de las autoridades de Haití murieron el sargento Duvernay Capador Giraldo y el soldado Mauricio Javier Romero. También se conoció que dentro de los capturados en Haití está el soldado en retiro Francisco Eladio Uribe, quien se acogió a la Justicia Especial de Paz por un caso de los llamados falsos positivos. El soldado profesional Francisco Eladio Uribe, detenido en Haití, también tendría una cuenta pendiente con la justicia colombiana. Se acogió a la Justicia Especial para la Paz dentro de un proceso penal por su presunta participación en un falso positivo ocurrido en 2007 en Yarumal, departamento de Antioquia. Un juez le dio la libertad y la JEP se la ratificó. Durante sus años en el ejército, el soldado Uribe también hizo parte del Gaula Militar en los departamentos de Arauca y Boyacá. Y el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, aseguró que es imposible que el ejército haga un seguimiento a cada hombre que sale del ejército y explicó que estos reciben una preparación para salir de las filas de la institución. Cada año salen del ejército unos 15.000 militares, casi todos soldados. El comandante de las Fuerzas Militares explicó que el Estado no tiene facultades legales para seguir sus actividades después del retiro. No se hace. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos ya son ciudadanos colombianos en uso de todos sus derechos y no tenemos ni cómo hacerlo ni ninguna atribución específica que nos permita hacer un seguimiento de qué es lo que hace cada uno. Muchos de ellos se vinculan a empresas de seguridad en Colombia y en el exterior. No hay ninguna norma que prohíba, ninguna norma que lo impida, sencillamente son incorporados, son reclutados y hay una cantidad importante de militares colombianos, por ejemplo, en Dubái. El general Navarro explicó que durante el último año de servicio los soldados reciben capacitación para trabajar en labores civiles. Sin embargo, asociaciones de soldados retirados aseguran que viven en condiciones precarias por falta de oportunidades. El coronel John Marulanda, que es presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, expresó dudas sobre la eventual participación de colombianos en el crimen del presidente de Haití y pidió una investigación transparente. El coronel John Marulanda, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados, rechazó la eventual participación de colombianos en el asesinato del presidente de Haití. Sin embargo, pidió que haya una investigación transparente para esclarecer las dudas que están empezando a surgir. Se están conociendo nuevas informaciones, también muchas especulaciones, pero fuentes serias nos dan a conocer de que las cosas no son como se han venido presentando y que esto puede dar un giro inesperado para bien de los militares retirados que están en Haití en este momento detenidos. Los colombianos llegaron a Haití con sus documentos originales y aparentemente con contrato de trabajo. Eso va a parecer que existe al parecer una contratación directa con empresas de seguridad de Colombia para garantizar la seguridad de algunos sectores en Pétionville, allá en Puerto Príncipe. De modo que hay que estar muy atentos a mirar el curso que tomen los acontecimientos para poder esclarecer los hechos. Otra de las preguntas sin respuesta en Colombia y en Haití es por qué no hubo reacción de la seguridad del presidente. Hay muchos, más de los deseados, muchos cabos sueltos que no cuadran y que nos hacen sospechar realmente de que allá pasó algo más que se está ocultando. Según el coronel Marulanda, este sería el primer caso de mercenarios colombianos, ya que otras actividades como las que hay en Oriente Medio son legales y están reglamentadas por organismos internacionales. Los autores intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse están en Haití. Así lo afirmó en Noticentro 1 CMI el embajador haitiano en Bogotá, Jean-Marie Assil, quien hizo un llamado a los organismos de seguridad de Colombia para que ayuden a esclarecer las circunstancias del magnicidio. La Embajada de Haití en Bogotá ha recibido numerosos mensajes de condolencias por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y el embajador Jean-Marie Assil le dijo a Noticentro 1 CMI que el mandatario fue víctima de muchas fuerzas oscuras
problemas que le obstaculizaron sus decisiones durante 5 años de gobierno. Durante los 5 años del mandato del señor presidente, nunca había una paz. Todas las decisiones eran protestadas. Por eso no duda en decir que quienes planearon el asesinato del presidente Moïse están en Haití y no en el exterior. El cerebro es haitiano, no puede ser de otro lado. A través de las investigaciones que se está realizando, se va a saber todas las fuerzas oscuras que están contribuyendo para tal fin. El embajador agradeció al presidente Duque y a los organismos de seguridad de Colombia la colaboración que ofrecieron para esclarecer el magnicidio, pero pidió que se proceda con urgencia. Para que nos acompañen, para que el Servicio de Inteligencia de Colombia vaya interroga a aquellos señores, ¿no? Para que ellos digan la verdad, para que ellos digan el modo operandi de este sistema. Recalcó que más allá de quienes hayan sido capturados, sean colombianos o de otros países, están los cerebros. Eso es algo muy bien montado, donde queremos saber los autores intelectuales. El embajador dijo que esta desgracia debe servir para que Haití encuentre su rumbo histórico. Definitivamente debe ser. Este país no puede hundir más. ¿De dónde más? Uno dice. No se puede vivir en esas situaciones. El embajador Exil hizo un llamado a las fuerzas políticas de su país para que acaben con lo que llamó peleas por estupideces. Congresistas de la oposición anunciaron hoy un debate de control político en el Senado contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por lo ocurrido en Haití, con militares en retiro de nuestro país. Con el reinicio de las sesiones del Congreso de la República el próximo 20 de julio, plantea la oposición ya un debate contra el ministro de Defensa por la situación de militares colombianos involucrados en el asesinato del presidente de Haití. No es el primer escándalo que estalla con relación a este asunto. Ha habido participación en países como Afganistán, Yemen, Emiratos Árabes y en muchos otros de personas que están en retiro de las fuerzas militares, pero continúan actividades que en este caso son ilegales. El gobierno colombiano, ante este hecho que además de trágico es vergonzoso, debe dar garantías a la comunidad internacional de que no hay otros miembros del ejército activos o retirados involucrados en esa especie de escuelas de mercenarios, pagados además por los impuestos de los colombianos. Este episodio también plantea una discusión nacional sobre la doctrina y la formación de nuestros soldados y militares. Y por supuesto también una discusión sobre las condiciones de los ex militares de bajo rango una vez terminan de prestar servicios a el país. La proposición para el debate será presentada el 20 de julio. Enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el sur de Bolívar dejan 7 personas muertas. Las autoridades investigan. Según las autoridades, los 7 homicidios se dieron producto de 2 enfrentamientos en área rural de los municipios de Morales y Montecristo por disputas territoriales. Las autoridades ofrecieron una recompensa luego de un consejo de seguridad para quien brinde información que permita esclarecer los hechos. La recompensa de los 50 millones de pesos que se está ofreciendo para poder capturar a los responsables, tanto autores materiales e intelectuales de los homicidios. Las autoridades señalaron además que a partir del 20 de julio llegarán 7 nuevas tropas del ejército a la zona para reforzar la seguridad. El Comité Internacional de la Cruz Roja reveló alarmantes cifras sobre víctimas que deja la activación de artefactos explosivos instalados por grupos ilegales. 195 casos se han registrado este año. Según el CICR, los accidentes se concentraron en 9 departamentos. Cauca presentó 99 víctimas y Norte de Santander 40, y se convirtieron en las zonas más afectadas. En estas 2 regiones se concentró el 71% de las víctimas. En el departamento del Cauca tenemos municipios afectados por el tema de minas: Argelia, Caldono, Jambaló, Corinto y Miranda.
Según la Cruz Roja, las víctimas de artefactos explosivos se discriminan así: 137 civiles, entre ellos 18 menores. En total, 11 personas perdieron la vida como consecuencia de explosiones de estos artefactos. También fueron afectados 3 integrantes de grupos armados y 55 miembros de la fuerza pública. En los primeros meses de 2021 notamos una profundización de las consecuencias humanitarias de los conflictos armados y de la violencia en Colombia, en particular en algunas regiones como norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño. En cuanto al confinamiento, entre enero y abril de 2021 se reportaron 11 casos que afectaron a 18.152 personas. Los confinamientos ocurrieron en 4 departamentos del país, el 73% de ellos en Chocó, los otros en Antioquia, Nariño y Valle del Cauca. Asimismo, registramos en promedio un caso de persona desaparecida cada 3 días. Mientras el CICR presenta este duro panorama, en el país sigue la matanza de líderes. Hoy fue asesinada en Palmarito, zona rural de Cúcuta, Gertrudis Hernández, líder social de la zona. Con Gertrudis ya son 87 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados este año. En las últimas horas se conoció un video en el que Ismael Lopera, presunto abusador de menores de edad en Medellín, se ve entregándose a las autoridades. Esto descarta la versión de que fue capturado, como informaron las autoridades inicialmente. Por estos hechos, la policía separó de su cargo al general Pablo Ruiz Garzón, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y al coronel Yair Morales, jefe de la SIJIN de esa jurisdicción. Según las autoridades, la captura de Ismael Lopera, alias Manolo, fue en el municipio de Santa Rosa de Osos, a 2 horas de Medellín, luego de varios seguimientos. El hombre es requerido por el delito de acceso carnal a menor de edad y había salido hace varios días de la ciudad. Los medios técnicos con que cuenta la alcaldía, cámaras LPR, cámaras de seguimiento general, triangulaciones que hizo el CTI y la Policía Metropolitana con no solo antenas celulares, sino también otros medios. Sin embargo, horas después, se dio a conocer en redes sociales este video grabado presuntamente por el abogado de alias Manolo, que indica que el hombre no fue capturado, sino que se entregó a las autoridades. Buenas, señor Ismael. ¿Para qué sería? ¿Ah? Señor Ismael. No. Señor, cuénteme, ¿qué le pongo la hora? El comandante de la estación. Señor, cuénteme, ¿qué le pongo la hora? Ah, mucho gusto. Viene a entregarse el señor Ismael Lopera. Viene a entregarse el señor Ismael Lopera, señor. Sí. Entre tanto, hay un parte de tranquilidad entre los padres de los niños víctimas del presunto abuso sexual al saber que alias Manolo se encuentra en poder de las autoridades. Que se va a hacer justicia por todos los derechos de nuestros niños y completamente la comunidad y los padres de familia creo que están muy contentos por la captura de este sujeto. Las audiencias de alias Manolo se cumplirían de manera virtual debido a que las víctimas son menores. Buenas. Y la Defensoría del Pueblo prendió las alarmas ante el incremento de casos de abusos a menores de edad. Según el Defensor del Pueblo, las cifras de enero a abril de este año son de 11.298 menores que han ingresado a restablecimiento de derechos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encontramos situaciones o conductas tan particulares como el abuso sexual, el acoso y el acceso sexual en niños, niñas y adolescentes. El alto funcionario explicó que las cifras preocupan teniendo en cuenta que en solo 4 meses de este año se tiene el 40% del total de los casos reportados el año anterior, cuando se presentaron 28.545. Donde las víctimas de los presuntos delitos sexuales son niñas y niños entre los 10 y los 15 años, donde vemos de manera ostensible el crecimiento de estas conductas. El Defensor del Pueblo lanzó en el Centro Histórico de Cartagena la campaña nacional Créele contra la explotación sexual comercial, debido a que la capital de Bolívar es una de las zonas del país donde se presentan con mayor frecuencia este tipo de casos. Noticentro 1 CMI conoció la resolución expedida por la Procuradora General Margarita Cabello, en la que inicia una reestructuración de la entidad luego de que se aprobara la reforma al Código Disciplinario. La Procuraduría tiene 2 años para tomar decisiones en más de 10.000 procesos relacionados con corrupción, carteles en la salud e irregularidades en el plan de alimentación escolar, entre otros casos. Noticentro 1 CMI conoció esta resolución firmada por la Procuradora General, en la cual da inicio a la reestructuración de la entidad con el fin de lograr resolver estos procesos luego de que el Senado diera vía libre para reformar el Código Disciplinario.
El primer gran cambio es que todos los procesos ahora tendrán una etapa de investigación y juzgamiento hecha por funcionarios y salas diferentes. Incluso ahora los procuradores regionales tendrán una labor de instrucción. En la resolución también se crea una sala para resolver los casos de funcionarios de elección popular, uno de los mayores líos de la entidad, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que las destituciones de este tipo de funcionarios solo las pueden hacer los jueces. Ahora estos procuradores tendrían funciones jurisdiccionales. En la resolución no se habla de crear nuevos cargos, sino de reasignar funciones. Se expedirán los actos administrativos correspondientes para asignar transitoriamente funciones. El Consejo de Estado recomendó al gobierno que extienda el periodo de funcionamiento de la Comisión de la Verdad, dadas las complicaciones de la entidad para operar durante la pandemia. El periodo de funcionamiento de la Comisión de la Verdad terminará a finales de este año. Para esa fecha, la entidad tiene que entregar un informe histórico sobre los 50 años del conflicto armado con las FARC. El gobierno consultó al Consejo de Estado sobre la vigencia de la comisión, ante lo cual la Corte recomienda extender su funcionamiento dadas las complicaciones por la pandemia del COVID-19. Es un hecho notorio que afectó de manera profunda la debida ejecución de la actividad misional de la comisión. El Consejo de Estado dice que el gobierno debe continuar con la financiación de la entidad. Garantice los aspectos presupuestales necesarios para que la comisión funcione. Colombia reportó en el conteo diario una leve reducción en los contagios y en las muertes por COVID-19. Bajan los contagios y las muertes por COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud confirmó este viernes que otras 576 personas murieron a causa de este peligroso virus. En total, 111.731 fallecidos. Los contagios también bajaron, 21.536 reportados en 24 horas. En su mayoría se presentaron en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Los contagios activos a la fecha disminuyeron a 147.967. Las personas que han contraído el virus, 4.471.622. Los recuperados aumentaron con otros 27.000 para un total de 4.199.227. Ahora las muertes de los últimos 4 días. El pasado martes 553, el miércoles 559, 8 de julio 577 y hoy 576. Hoy inició la vacunación contra el COVID-19 sin cita previa para mayores de 40 años. En Bogotá hubo escasez de vacunas de Pfizer. En el primer día de vacunación sin agendamiento a mayores de 40 años, en algunos puestos en Bogotá hubo congestiones y largas filas. Algunos no encontraron vacunas de Pfizer. La información que ha entregado hoy el Ministerio en el puesto de mando unificado de todos los viernes es que las vacunas de Pfizer que hay en el país son solo para segunda dosis. Se agotaron las vacunas de Pfizer para primera dosis. Y tras el llamado a vacunarse sin cita previa, muchos tuvieron que esperar por varias horas. Tres horas y vine a traer a mi hija para la segunda dosis de Pfizer. ¿Qué les han dicho? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo fila y cómo ha visto la organización? Ya llevamos más de una hora y la verdad muy mala la logística. Por disposición del Ministerio de Salud, los menores de edad con comorbilidades y las mujeres embarazadas tendrán prelación en la aplicación de la vacuna Pfizer. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Estados Unidos anunció hoy la donación de otros 3 millones de vacunas a Colombia. Así lo reveló la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez en su cuenta de Twitter. La ministra agradeció al equipo del presidente Biden por la donación, que dijo que servirá para acelerar la vacunación y la reactivación de la economía colombiana. Con esta donación se eleva a 5.500.000 el número de vacunas entregadas por el gobierno del presidente Biden a Colombia. Seguimos en Noticentro 1 CMI. ¿Tienen decidido los colombianos por quién votar para presidente de la República en las elecciones del 2022? Miren lo que dice la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI. A 10 meses y pocos días más para que se cumpla la primera vuelta presidencial en el 2022, Noticentro 1 CMI contrató una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría para saber si los colombianos tienen definido ya por quién votar. A la pregunta, ¿usted ya sabe por quién votar para presidente en el 2022? Sí, 30%, no 70%. En la calle, las respuestas ciudadanas se compaginan con el resultado de la encuesta. Sí, claro, ya lo tengo muy claro por quién voy a votar. Claro que sí.
no tenemos un candidato que sea realmente considerado el mejor por mi parte. Hasta el momento no. No, señor, no tenemos candidato. No, señor. Aún no, pero tengo claro por quién no votar. La indecisión ciudadana es gigante, lo que significa que los candidatos que quieren reemplazar al presidente Iván Duque tienen mucho camino por recorrer para convencerlos y para que estos definan, los colombianos, por quién votar para el periodo 2022-2026 a presidencia de la República. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Los populistas y demagogos son complacientes con la criminalidad y representan un riesgo para la estabilidad de la sociedad. Así lo afirmó hoy el presidente Iván Duque durante un foro con mandatarios sudamericanos. Al participar en el 14º Foro Atlántico Iberoamérica, Democracia y Libertad en tiempos recios, con los mandatarios de Chile, Uruguay y Ecuador, el presidente Iván Duque aseguró que los países están enfrentando los peligros que generan los populistas y los demagogos. Porque la demagogia y el populismo es siempre connivente con la criminalidad. La ha auspiciado, termina conformando estructuras ilegales, promueve la violencia, pone en riesgo la estabilidad de la sociedad porque busca fracturarla y hacer del odio de clases una forma de exacerbar toda la capacidad del odio. Durante el foro, los mandatarios de Chile, Ecuador y Uruguay expresaron su solidaridad con el presidente Duque por el atentado del que fue objeto hace 2 semanas en Cúcuta. Los expresidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, de España, Felipe González, y de Uruguay, José Mujica, aseguraron en una reunión virtual con Rodrigo Londoño Timochenko, presidente del Partido Comunes, que el actual gobierno no tiene voluntad de paz. Como el presidente que firmó la paz con la antigua guerrilla de las FARC, Juan Manuel Santos manifiesta que ese acuerdo debe ser la hoja de ruta para sacar a Colombia de la crisis. El gobierno debería entender eso, no lo ha entendido por razones políticas, porque estoy seguro que a cualquier persona con 2 dedos de frente tiene que entender que eso es así, no nos estamos inventando nada. Los expresidentes que fueron garantes de ese proceso también defienden el acuerdo. Ahora el discurso trata de mostrar que lo que está pasando hoy en Colombia es la consecuencia de unos malos acuerdos de paz, no de una mala política en relación con los acuerdos de paz. Es evidente que hay una minoría de intereses que juegan, porque la larga etapa del conflicto ha generado intereses que viven de la guerra y en guerra. Y los desmovilizados se quejan de la supuesta falta de voluntad del gobierno Duque. Es urgente lo que estamos viviendo en Colombia con un gobierno, como lo decía el presidente Santos, que no ha sido amigo de los acuerdos y que ha trabajado más bien en función de sabotearlos, en función de que fracasen. Reiteraron los expresidentes y los desmovilizados que la paz sigue firme en Colombia a pesar de los obstáculos del Ejecutivo Nacional. La pandemia ha dejado cifras históricas en materia de destrucción de empresas, según revela un informe publicado por el Banco de la República. Uno de los principales efectos económicos de la pandemia ha sido la destrucción de empresas que no lograron sobrevivir a la crisis y a los cierres. Un informe publicado hoy por el Banco de la República revela que durante el primer semestre del 2020 esta tendencia se acentuó y en junio del mismo año 148.157 empresas desaparecieron, representando un aumento de 47,7% con respecto a junio del 2019. En el caso del comercio equivale más o menos al 30% de lo que ha pasado en Colombia. Más de 40.000 empresas cerradas y 300.000 empleos afectados. Los sectores en los que más se destruyeron empresas durante la pandemia fueron el inmobiliario, otros servicios, construcción y comercio. Y la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero, reveló detalles de lo que sufrieron las pequeñas y medianas empresas durante las semanas de paro nacional y de bloqueos de vías. De acuerdo con el Observatorio de las MIPYME en Colombia, las empresas sufrieron grandes pérdidas por cuenta de los bloqueos en medio del paro nacional. Las pérdidas totales en el sector fueron de 500.000 millones de pesos en el país. En la encuesta realizada a 326 micronegocios del comercio, manufacturas y servicios, la cifra supera los 500 millones de pesos desde la mediana hasta la pequeña empresa. Se presentaron grandes afectaciones en el empleo. La reconversión del modelo de negocio para el 56.7% de las empresas están haciendo cambios muy importantes en su estructura para poder conservar o salvar parte de ella.
Se espera un mejor panorama para el segundo semestre del año. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, explicó en detalle la forma como operará el subsidio para contratar jóvenes. Advirtió que el beneficio está condicionado a preservar los empleos existentes. Los empresarios que se acojan al subsidio a la contratación de jóvenes en Bogotá recibirán 726.821 pesos por cada joven contratado. Esto equivale al 80% de un salario mínimo y los requisitos para hacerse acreedor a este beneficio son aumentar la planta de personal y preservar los empleos existentes. Las empresas que se acojan al subsidio deberán solicitarlo a través de las cajas de compensación. Una vez demuestre el empleador que ha generado nuevos puestos de trabajo, comparada la nómina con el mes de marzo, para evitar personas que me saquen personas mayores de 28 años, incluir los menores de 28 años. Esta medida busca reducir el desempleo juvenil en Bogotá, que entre marzo y mayo de este año registró una tasa de 26,3%. La alcaldía de Bogotá apoyará con 500.000 pesos mensuales a jóvenes que actualmente ni trabajan ni estudian. A cambio tendrán que realizar trabajos comunitarios en las localidades más pobres de la ciudad. En Bogotá está el 26% de los jóvenes desocupados del país. Se estima que hay 400.000 ninis que ni estudian ni trabajan. Por eso la alcaldía lanzó el programa Parceros, a través del cual se entregarán 500.000 pesos mensuales a jóvenes entre 18 y 28 años por realizar trabajos sociales en sus barrios. De cultura ciudadana, gestores de convivencia, de espacios seguros, de jardinería, de huertas urbanas, de siembra de árboles, de recuperación de parques. El programa se aplicará en 8 localidades: Suba, Usaquén, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, donde hay más riesgo de que los jóvenes caigan en manos de estructuras delincuenciales. Vamos a poder llegar a 5.627 cupos y si el Consejo de Bogotá, donde presentamos el plan de rescate social, no lo aprueba, vamos a poder llegar a 15.000 cupos. El programa Parceros por Bogotá destinará 22.000 millones de pesos para la atención de los jóvenes. La deuda externa de Colombia volvió a alcanzar niveles récord. Según el Banco de la República, los compromisos del país con el sistema financiero internacional superaron los 157.000 millones de dólares al cierre de abril. El ministro de Agricultura, Rodolfo Osea, reportó un crecimiento del 19,2% en las exportaciones del sector agropecuario. Las exportaciones del sector agropecuario crecieron al mes de mayo y se ubicaron en 3.784 millones de dólares, lo que significó un alza de 19,2%. Las ventas externas de los productos tradicionales como el café, las flores y el banano subieron 25,1%. Seguimos trabajando juntos por el campo para volver a romper las cifras récord de exportaciones del año 2021. El funcionario destacó el crecimiento de los productos no tradicionales como la leche, la lima Tahití, la carne bovina y el aguacate Hass. Gracias a los trabajos realizados con la estrategia de diplomacia sanitaria del gobierno del presidente Iván Duque, ya tenemos 49 nuevas admisibilidades en 24 países. El aguacate Hass se convierte en uno de los productos estrellas con la llegada a nuevos mercados. La carne bovina no se queda atrás. Este año vamos a aprovechar esos esfuerzos de la diplomacia sanitaria que se han materializado en la apertura de 7 nuevos mercados en los últimos 3 años. Esos son Argentina, Estados Unidos, China, Japón, Perú, Corea y Chile. Colombia es una potencia ganadera. Los precios están tonificados. Vienen buenos años para el sector ganadero. Los ganaderos tienen que aprovecharlo y el país también. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Canadá y Reino Unido. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,70% a 1.293 puntos. La acción del grupo Aval fue la que más subió con una valorización de 5,63% a 1.088 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó con una pérdida de 1,48% a 200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 22.000 millones de pesos con una variación positiva de 1,77% a 28.810 pesos.
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, afirmó que este año se entregarán 6 concesiones viales con inversiones por 27 billones de pesos. Para el segundo semestre del año, el gobierno espera entregar 6 concesiones viales correspondientes al programa de infraestructura de cuarta generación. Al cierre de la administración del presidente Iván Duque se entregarán 10 proyectos más, dejando un avance del 80% con inversiones de 37 billones de pesos. Proyectos que van a estar disponibles para el uso de todos los colombianos. Se va a generar un cambio sustancial en las condiciones de movilidad en el país. A la fecha se tiene el 56,89% del avance en estos proyectos con inversiones de 27 billones de pesos. Están por ejecutar 20 billones de pesos más. El país va a ser más competitivo, va a estar mejor conectado y por ende vamos a tener unas mejores condiciones. Todo esto enmarcado en la política del señor presidente de la República de concluir los proyectos. Esta semana se entregó uno de los proyectos Puerta de Hierro Palmar de Varela en la costa caribe colombiana. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.829 pesos con 46 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.700 pesos y la venden entre 1.750 pesos. Un euro cuesta 4.550 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 51 centavos. El azúcar se transó en 17,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74 con 63 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $75 con 59 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.761 pesos. Nestlé es la primera compañía de Colombia en lograr recuperar el 100% del plástico que saca al mercado para reutilizarlo, con lo cual genera un efecto neutro. Nestlé es una compañía comprometida por Colombia. Nestlé Colombia compartió los resultados que la acreditan como la primera compañía del país que logra recuperar el equivalente al 100% del plástico que pone en el mercado con sus empaques para llevarlo a cadenas de reaprovechamiento lideradas por aliados estratégicos. Colombia puede declarar, puede afirmar que somos neutrales en plástico. Quiero decir con esto que estamos recuperando todo el plástico que estamos utilizando en nuestros envases y embalajes. Concretamente, este año vamos a recuperar 4.500 toneladas de plástico. En ese contexto y con esa lógica hemos alcanzado técnicamente lo que podemos llamar la neutralidad. La compañía busca cerrar el 2021 con más de 5.000 toneladas recuperadas, cifra que le permite seguir avanzando en el cumplimiento de su estrategia de sostenibilidad para el beneficio del planeta y que además es el resultado de la política de responsabilidad extendida del productor establecida por el Ministerio de Ambiente. No es el final del viaje. Es un primer paso, importantísimo, sí, pero un primer paso. Nuestra visión es que en un momento determinado nosotros podamos entrar en un concepto realmente de economía circular utilizando el plástico que recuperamos en nuestros propios envases y embalajes. Y ahí tenemos marcado, tenemos definido un camino, un roadmap, una hoja de ruta donde preveemos ir aumentando el porcentaje de plástico recuperado en nuestros materiales de embalaje. Las autoridades recuperaron las joyas que habían sido robadas a la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Un hombre fue detenido por estos hechos. Siendo las 4 de la mañana, unos ruidos extraños alertaron a los frailes dominicos. Fray Calixto vio a una persona caminando por uno de los techos. De inmediato dio aviso a las autoridades. Las joyas, todo ese tipo de cosas que por el tema del carácter histórico que tienen la mayoría de ellas, que son hechas hace 102 años para ese momento importante de la coronación, otras a lo largo de estos 100 años se le han colocado. Las joyas y elementos religiosos fueron recuperados. La persona es un conocido habitante de calle, quien fue conducido a la estación de policía y posteriormente trasladado para su judicialización. La investigación está en la recolección de los elementos materiales probatorios suficientes que permitan llevar a este sujeto ante un juez de la República y solicitar obviamente la medida intramural
Autoridades, dominicos y la empresa de seguridad encargada están revisando la falla que se pudo presentar para que esta persona llegara hasta el altar y sustrajera los elementos del cuadro y otros artículos religiosos. El hurto se da justo el día de la entronización de la advocación como Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en el Vaticano y el aniversario 102 de coronación como la Reina de Colombia. En alerta está la Agencia Nacional de Tierras por el aumento de fraudes en todo el país por parte de bandas delincuenciales dedicadas a robar a incautos campesinos. En diálogo con CMI, Abel Guzmán, inspector de tierras de la Agencia Nacional de Tierras, hizo un llamado a los habitantes del campo colombiano para que no se dejen engañar por delincuentes que se hacen pasar por funcionarios de la entidad. Básicamente, ¿qué es lo que hacen estas personas? Le dicen a los campesinos que ellos tienen posibilidades o personas dentro de la Agencia Nacional de Tierra para acceder a tierra y para acceder a proyectos productivos. O también realizan falsificación de documentos para hacer trámites dentro de la Agencia Nacional de Tierra o forman entidades sin ánimo de lucro para que los campesinos supuestamente se asocien y a través de esas entidades les van a entregar tierra. Eso es completamente falso. El llamado es a denunciar los cobros que realizan los delincuentes. La Agencia Nacional de Tierra no cobra por ninguno de sus trámites, son completamente gratuitos. Las denuncias interpuestas a la fecha ya están en manos de la Fiscalía General. Hubo una balacera en el sur de Bogotá en medio de un caso de intolerancia que dejó 8 personas detenidas, 3 de ellas lesionadas. Esta camioneta quedó en medio de la balacera que se registró esta tarde en el barrio Restrepo, sur de Bogotá. Según las autoridades, el reclamo por la compra de una moto habría desatado el enfrentamiento a bala entre los compradores y el comerciante. Perdieron el control, utilizaron armas de fuego y armas traumáticas. Afortunadamente, la comunidad informó a la policía, quien llegó oportunamente para evitar que se presentaran hechos fatales. El hecho, que causó pánico en este concurrido sector comercial, dejó 3 personas heridas y varias detenidas. 8 personas aprehendidas, 3 de las cuales tienen lesiones. La policía incautó 2 armas, una de fogueo y otra de fuego. Una grave problemática vive Santa Marta ante el aumento de animales que deambulan por las calles de la ciudad y que necesitan atención médica y alimentación. Reina la indiferencia. Los dramáticos efectos de la pandemia en Colombia obligaron a la activista por los derechos de los animales, Andrea Padilla Villarraga, a crear la Ruta Animal, que su objetivo es proteger a caninos y felinos abandonados en las regiones del país. En Santa Marta, donde la inversión pública es raquítica, esterilizamos a 206 gatos y perros de las calles, acogidos por proteccionistas o de personas muy pobres. Rescatamos a más de 40 gaticos y les brindamos bienestar a unos 80. La coordinadora de la Ruta Animal inicia su segunda fase llegando a la ciudad más antigua de Colombia, Santa Marta, ya que en esta tierra con casi 600.000 habitantes hay 114.500 animales, entre perros y gatos, en condición de calles. Nosotros tenemos un propósito y es de rescatar, recuperar y entregar en adopción responsable a estos seres sintientes de nuestra ciudad. La campaña Ruta Animal ha llegado a muchos barrios de Santa Marta, pero piden más ayuda del Estado, como lo dan a conocer líderes comunales y habitantes. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias en Noticentro 1 CMI. El gobierno de Nicolás Maduro militarizó Caracas en medio de una guerra abierta entre bandas criminales que se enfrentan a las fuerzas de seguridad chavistas. Más de 800 hombres, vehículos blindados y hasta baterías antiaéreas rusas han sido desplazadas a la zona donde se registra el conflicto. Grave situación de orden público en Caracas, donde se viven horas de terror tras la ola de enfrentamientos armados entre bandas criminales y las fuerzas de seguridad venezolanas. Los cruentos choques que se registran desde hace 48 horas en la capital venezolana ya dejan una decena de muertos entre transeúntes, bandidos y policías. Hasta hace poco, las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, brazo armado del régimen chavista conocido por cometer crímenes como ejecuciones extrajudiciales, lograron entrar en las colinas de la Cota 905, bastión de las bandas criminales dirigidas por Carlos Luis Recete, alias Coqui, y quien libra una guerra abierta contra la policía en diferentes puntos de la ciudad y ha llegado a atacar la sede de la Guardia Nacional Bolivariana.
La ofensiva criminal ha provocado un masivo despliegue por parte de las fuerzas gubernamentales con más de 800 oficiales, la movilización de vehículos blindados y hasta de baterías antiaéreas rusas, mientras ofrecieron una recompensa de $500.000 por información que lleve a alias Koki. Después de azotar el sureste de Estados Unidos, la tormenta tropical Elsa avanza con más fuerza hacia el norte y ya empieza a afectar a todas las ciudades importantes a lo largo de la costa este, como Nueva York, donde ha habido inundaciones y más de 19 millones de personas están bajo advertencia de tormenta. La tormenta tropical Elsa se fortaleció al subir sus vientos máximos sostenidos a 85 kilómetros por hora, mientras continúa avanzando por el sureste de Estados Unidos, dejando a su paso lluvias torrenciales, fuertes vientos y hasta tornados. Las autoridades tienen bajo alerta de tormenta a una gran franja de la costa este de Estados Unidos que va desde Carolina del Sur hasta Nueva Inglaterra, debido a que los vientos con fuerza de tormenta tropical de Elsa se extienden hasta unos 260 kilómetros desde su centro. De hecho, más de 19 millones de personas están bajo una advertencia de tormenta tropical y al menos 40 millones están bajo una alerta de inundación repentina. El centro de Elsa se localiza al este de Long Island, mientras las fuertes lluvias continúan extendiéndose hacia el norte e incluso ya se registran inundaciones en Nueva York, donde varias estaciones del metro quedaron bajo el agua. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que busca eliminar prácticas anticompetitivas de las grandes corporaciones como las tecnológicas o las farmacéuticas, buscando de esta manera limitar los monopolios y apostar por la libre competencia. La medida aspira a proteger a consumidores, trabajadores y pymes frente al poder creciente de las grandes empresas. Una ambiciosa orden ejecutiva consistente en 72 medidas a cargo de 12 agencias del gobierno federal es la más reciente apuesta del presidente Joe Biden para limitar los monopolios en Estados Unidos. Se trata de un decreto que tiene como objetivo favorecer la competencia en todos los ámbitos de la economía para poner fin a los abusos en su posición de mercado ejercido por unas pocas corporaciones, incluidas las grandes tecnológicas. La acción del presidente provocará que el gobierno federal establezca nuevas regulaciones en todo, desde el servicio de Internet, las tarifas de equipaje en las aerolíneas o el precio de medicamentos, mientras plantea el fin de las cláusulas de no competencia en el mercado laboral y más vigilancia del mercado tecnológico. Fueron encontrados los cuerpos de Sofía López Moreira, hermana de la primera dama de Paraguay, Silvana López Moreira. También fueron hallados el de su esposo, Luis Pettengill, y el de uno de sus hijos, quienes estaban en el edificio del condominio Champlain Towers cuando este se desplomó. El gobierno de Paraguay confirmó la recuperación de los cuerpos de 3 connacionales de los 6 paraguayos que quedaron sepultados entre los escombros del edificio Champlain Towers en Miami. Se trata de los restos de Sofía López Moreira, hermana de la primera dama Silvana López Moreira, además de los de su marido Luis Pettengill y uno de sus hijos. La Cancillería lamentó con profundo dolor la noticia y expresó su pesar y sentidas condolencias a las familias afectadas, mientras el presidente Mario Abdo Benítez viajó a Miami para acompañar a su esposa tras la muerte de su cuñada. Porque ahí no hay democracia. Canadá comenzó a aliviar las restricciones de viaje por la pandemia para sus ciudadanos y sin embargo el primer ministro Justin Trudeau anunció que pasará bastante tiempo antes de que los turistas extranjeros no vacunados puedan ingresar a ese país. Pese a que el debilitado sector del turismo canadiense presiona al gobierno para que alivie las restricciones de viaje y reabra la frontera con Estados Unidos, esto aún podría tardar. Pese a que Canadá comienza a aliviar las restricciones de viaje por la pandemia para sus ciudadanos. De hecho, para el primer ministro Justin Trudeau, no es conveniente poner en riesgo los logros alcanzados para contener el coronavirus, asegurando que es necesario seguir garantizando la seguridad de los canadienses, por lo que anunció que pasará bastante tiempo antes de que los turistas extranjeros no vacunados puedan ingresar al país, mientras que en las próximas semanas se evaluará permitir la entrada a viajeros completamente inmunizados. Al menos 52 muertos dejó un grave incendio desatado en una fábrica de alimentos y bebidas de Bangladesh. Los equipos de búsqueda creen que el número de víctimas mortales y de desaparecidos aún puede aumentar. Este incendio despertó nuevamente la polémica porque este tipo de incidentes fatales son comunes en esa nación debido a las malas condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.
Tras una década de investigaciones, se descubrió la descendencia de la familia del artista Leonardo da Vinci. El estudio que rastreó el árbol genealógico de da Vinci a lo largo de 690 años asegura que la familia cuenta hoy con 14 descendientes masculinos vivos. El más joven tiene solo un año, lo que ofrece una base para avanzar en la búsqueda del ADN del genio. Muy buenas noches. Como ustedes saben, se ha producido en Colombia un gran debate sobre el informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de nuestro país. Nuestro contacto esta noche es con la señora doctora Antonia Urréjola, presidente de la comisión. Doctora Urréjola, que está en Washington, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra entrevista. ¿Usted qué opina de la controversia que ha surgido en Colombia en torno al informe presentado por la Comisión y especialmente de las observaciones del gobierno? Mire, la verdad es que nosotros, parte de la labor de la Comisión cuando hacemos este tipo de informes, ¿cierto?, claramente señalar dónde hay debilidades o problemas y siempre hay tensiones y observaciones a los informes, y desde esa perspectiva no es algo que me preocupe mayormente. Yo espero que podamos seguir con un diálogo con el gobierno de Colombia y con el Estado colombiano. El Estado colombiano es una parte activa del sistema interamericano, más allá de las diferencias o tensiones que existan permanentemente, pero yo espero que podamos seguir conversando sobre este informe. Hay un conjunto de recomendaciones. Yo he escuchado a la canciller, donde ella ha señalado incluso su coincidencia con alguna de ellas, y espero que desde esa perspectiva podamos seguir dialogando y conversando. Y la verdad es que, por otra parte, sí he escuchado otros comentarios en la prensa o en las redes sociales, y algunas críticas que de algunas personas que dan cuenta también y que no se han leído todo el informe. El informe es muy largo, el informe es muy complejo, y me parece muy importante que todos los actores políticos en Colombia, parlamentarios, alcaldes, gobernadores, ejecutivos, lean el informe, porque el informe es muy completo y hicimos un esfuerzo muy importante de que ese informe atendiera a todas las voces que fueron escuchadas durante nuestra visita. Señora Presidenta, ¿qué es lo que la Comisión concretamente dice sobre la creación de una comisión de seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos en Colombia? Concretamente no hablamos de una comisión, hablamos de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que hace la Comisión al Estado colombiano. La Comisión en los últimos años ha adoptado distintas fórmulas para hacer seguimiento a las recomendaciones, y estas fórmulas varían de país en país. Algunas de ellas requieren acuerdo con el Estado, como por ejemplo los conocidos GIEI, los grupos de expertos independientes. Ahí se requiere un acuerdo del Estado. Los GIEI son comisiones de expertos independientes que coadyuvan en las investigaciones a las violaciones de los derechos humanos. En este caso nosotros no hemos propuesto eso, a pesar de que muchas organizaciones de la sociedad civil nos lo pidieron a través de una carta pública. Lo que nosotros hemos propuesto acá es un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que ha hecho la Comisión, y ese mecanismo es una fórmula que tiene la Comisión, en primer lugar, de trabajo interno, para hacer un seguimiento más acabado, más cercano al cumplimiento de las recomendaciones, pero también para poder abrir un espacio de diálogo con el Estado, para poder trabajar aquellas recomendaciones a través de los propios mecanismos que tiene la Comisión de Cooperación Técnica. Pero no hemos propuesto una comisión, no es que van a haber un conjunto de funcionarios o funcionarias de la Comisión que se van a ir a instalar a Colombia. Para eso se requiere un acuerdo con el Estado. Hemos propuesto un mecanismo de seguimiento que va a involucrar a todos los mecanismos propios de la Comisión: medidas cautelares, sistema de peticiones y casos, monitoreo, para hacer un acompañamiento muy cercano a cómo Colombia cumple aquellas recomendaciones, y a su vez ofrecer la cooperación técnica al Estado colombiano en las distintas materias que contempla nuestro informe. Pero es un mecanismo de revisión que funciona desde Washington, no en Colombia.
Efectivamente, un mecanismo de funcionamiento interno nuestro, se genera un equipo para hacer un seguimiento cercano. Nosotros tenemos distintos mecanismos de seguimiento. Esperamos que a partir de esta propuesta, que es un mecanismo interno, podamos establecer una mesa de trabajo con el Estado colombiano y podamos establecer cooperación técnica en distintas recomendaciones al respecto, pero ese es un diálogo que tiene que iniciarse ahora después de estas recomendaciones, para ir viendo cómo podemos trabajar en las distintas recomendaciones, pero a través de la cooperación técnica, insisto, en el diálogo. Pero entonces, como usted ya lo sabe, la alcaldesa ofreció a Bogotá como sede de ese mecanismo, suponiendo que era una comisión. El presidente desautorizó y dijo que las relaciones internacionales de Colombia las maneja el gobierno nacional. Es decir, ese es un enfrentamiento que no tiene sentido. Yo creo, sí, lo que pasa, mucha gente se ha confundido, como yo le explicaba, como la comisión tiene distintos mecanismos que tienen distintos nombres. Me parece que algunas personas pensaron que estábamos proponiendo, por ejemplo, un grupo de expertos independientes, pero no es lo que hemos propuesto en esta ocasión. Y desde esa perspectiva, efectivamente, las relaciones internacionales las lleva el Estado a través de la Cancillería y el Presidente de la República. Y para que nosotros podamos ir a Colombia requerimos la anuencia del Estado, sin perjuicio de lo cual, por ejemplo, hay muchas recomendaciones que pueden involucrar a distintos poderes del Estado, no solo el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, como también eventualmente a las alcaldías y gobernadores, y desde esa perspectiva eso no impide que podamos trabajar de manera cercana con distintas autoridades del Estado colombiano, y eso incluye, por supuesto, eventualmente a los alcaldes, pero para ir a instalarnos físicamente a Colombia, obviamente requerimos la anuencia del Estado. Pero eso quiere decir, señora presidenta, que hay un diálogo con el gobierno sobre este tema. Bueno, nosotros hicimos la conferencia de prensa recién antes de ayer y el informe se hizo público recién antes de ayer. Pero sí, el mismo día que hicimos público el informe, yo le pedí a la secretaria ejecutiva de la comisión, a Tania Renaud, que por favor tomara contacto con el embajador ante la OEA para ver si podíamos tener en los próximos días una reunión con la canciller y estamos en conversaciones para poder fijar esa reunión y tener un diálogo al respecto, cosa que es muy importante. Estupendo. Y mire, señora presidenta, otra confusión que hubo aquí en Colombia fue la recomendación de la comisión que usted preside sobre los bloqueos. ¿Cuál es la posición concreta de la comisión sobre los bloqueos? Lo que la comisión ha señalado y que entiendo que es lo que ha generado toda la controversia es que no es conforme a los estándares interamericanos prohibir a priori de manera genérica una modalidad de la protesta. Y una modalidad de la protesta está reconocida, son los cortes de ruta. Otra cosa distinta es que los cortes de ruta en casos determinados y en casos concretos pueden afectar otros derechos humanos, y nuestro llamado ahí es que en vez de prohibirlos a priori, lo que tiene que hacer el Estado es evaluar caso a caso cuando las distintas modalidades de la protesta, corte de ruta es una, pero pueden ser otras, puedan afectar otros derechos fundamentales, como hemos visto que los bloqueos han ocasionado en algunas partes de Colombia, y que la Comisión en su informe condena de manera muy enérgica. Es decir, hemos manifestado nuestra consternación que hayan fallecido 2 bebés porque en un bloqueo no se dejó pasar las ambulancias. Eso no es parte del derecho a la protesta, por ejemplo. O que una ciudad quede por un mes sin acceso a alimentación y elementos básicos, sin acceso a medicina. Pero vimos que así como han habido bloqueos donde se ha afectado severamente derechos fundamentales, hemos visto otros bloqueos donde ha habido un diálogo con las autoridades locales, y nuestro llamado es ese al final del día. Nuestro llamado es poder dialogar y ver cuáles son las demandas legítimas que se están señalando, ver cómo se pueden encauzar esas demandas legítimas, y lógicamente cuando se está afectando un conjunto de otros derechos fundamentales, el Estado debe tomar un conjunto de decisiones donde el uso de la fuerza pública es el último recurso, pero puede estar permitido como último recurso. Pero nuestro llamado es que en estos casos de conflictividad social, tener una aproximación por la vía del diálogo en primer lugar. Pero no es que la comisión defienda los bloqueos, no.
No, por eso yo le decía al inicio, ¿cierto? Cuando yo le decía que he visto comentarios de distintas personas en Colombia donde establecen que nosotros decimos esto, que decimos lo otro, no decimos aquello. El informe es de más de 40 páginas, tenemos muchos párrafos dedicados precisamente a los bloqueos y los cortes de ruta, donde establecemos cuáles son los estándares y donde claramente, y aquí quiero ser enfática, nosotros claramente denunciamos la violencia, claramente condenamos, por ejemplo, lo que les señalé de los 2 bebés, donde manifestamos nuestra preocupación respecto de estos bloqueos que se van perdurando en el tiempo y empiezan a afectar a toda una ciudadanía que deja de tener acceso a insumos básicos como el derecho a la alimentación. Pero no es posible hacer una regla general cuando las situaciones son muy distintas, sobre todo en un país como Colombia, de un territorio tan vasto, donde existen además distintas poblaciones, están los pueblos indígenas, los pueblos afro, los quilombolas, es decir, hay una... Colombia, si algo tiene Colombia es una riqueza en su población y una riqueza en sus territorios y una riqueza de actores. Por lo tanto, establecer una regla genérica en abstracto no corresponde, sobre todo en una realidad como Colombia. Y ese es nuestro llamado, pero eso no quiere decir que nosotros digamos que todos los bloqueos son aceptables, porque no lo son. No lo son. Cuando los bloqueos terminan perjudicando y violando otros derechos fundamentales, esos bloqueos nosotros los condenamos y en el informe los hemos dicho expresamente y nos hemos pronunciado respecto de un conjunto de actos de violencia que hemos visto en el contexto de las protestas, como la quema del Palacio de Justicia de Popayán, de Tuluá, o el Instituto Médico Legal en Popayán. Eso no es parte de la protesta, eso es violencia. Y lo que hemos dicho es que el Estado, junto con dialogar en estos casos y buscar una salida negociada en la medida que puede hacerlo, tiene que proteger, por un lado, los derechos de los terceros que no están protestando, proteger sus derechos, pero también el Estado debe proteger a los manifestantes pacíficos de aquellos que están haciendo la protesta un acto violento, porque los manifestantes que se manifiestan pacíficamente tienen derecho a manifestarse y el Estado tiene el deber también de tomar todas las medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica y aislar a los violentistas. Y quienes cometen delitos como los incendios que yo le acabo de mencionar, como esto que sucedió con los 2 bebés o como quienes han asesinado a 3 policías, esas personas tienen que ser investigadas y deben ser sancionadas con toda la rigurosidad de la ley, de acuerdo al código y la legislación penal que existe en Colombia. Y ahí la Comisión es muy clara, y nosotros no defendemos, no amparamos la criminalidad ni la delincuencia. Eso no es un derecho humano, eso no es un derecho humano. Doctora Antonia Urrégola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchas gracias por la claridad que ha dado íntegra al informe que usted presentó sobre la situación de nuestro país. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Igualmente. Y a ustedes, televidentes, también por su sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI.